Pues llega el Día de los Muertos, está a la vuelta de la esquina, el Día de los Muertos, estamos en la temporada más bella del año para mí, que es el cierre del año, y vamos a hablar del Día de Muertos. Fíjense, ¿qué tiene el Día de Muertos? Une no solo a los mexicanos, sino a otras nacionalidades que también les gusta nuestra celebración, y hoy vamos a hablar del Día de Muertos. De verdad, preguntas, ¿no? ¿De dónde nació? ¿De verdad lo empezaron en tiempos de los aztecas, los mexicas? O sea, ahí empezó. ¿Los españoles tuvieron algo que ver con la forma en que celebramos el Día de Muertos, o es algo prehispánico que no tiene nada que ver con los españoles? James Bond, Disney han tenido que ver con el Día de Muertos. Ahorita vamos a hablar de esas cosas. Está con nosotros Débora Holtz, que regresa igual que el año pasado. Ella es autora del libro Día de Muertos, una celebración de la vida, curadora de la exposición que está en las rejas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, y nos trae la nueva edición de su libro Día de Muertos. Los que nos están viendo en redes sociales pueden ver qué hermoso, qué precioso está. La primera era muy linda, me la regalaste, pero esta segunda edición pues tiene aquí los colores de la flor de cempasúchil. Exacto. Está hermosísima esta nueva edición. Muchísimas gracias. Y es lo mismo que está expuesto en Avenida Paseo de la Reforma, en el bosque de Chapultepec. Exacto. ¿Cuándo inauguraron la exposición ahí? Pues un gusto estar aquí contigo y qué padre poder compartir con tu auditorio que acabamos de inaugurar la exposición. Ajá. 0211 Día de Muertos, precisamente en las rejas de Chapultepec, en Reforma. Son fotografías. Son 60 fotografías, son 60 paneles. Ajá. Que provienen del libro. Tratamos de hacer una selección. Juan Carlos Mena, que es el curador de la exposición, diseñador del libro y coautor junto conmigo del libro, ajá, tratamos de hacer una selección de, digamos, los puntos paradigmáticos estelares que, ajá, conforman el Día de Muertos, para que cualquier persona que vaya de principio a fin en la exposición diga: ya entendí que es el Día de Muertos, porque, ajá, como buenos mexicanos todos sabemos que es una de nuestras celebraciones cumbres. Yo diría que la máxima por encima de todas, porque fíjate que el Día de Muertos hace que todas las expresiones culturales confluyan en una sola celebración. Ajá. La gastronomía, la artesanía, las costumbres que a veces no sabemos que vienen desde tiempos prehispánicos, sí, bueno, cierta parte de la religión, desde luego la católica, y es una celebración que tiene que ver con lo íntimo y lo público. Uh-huh. Esto lo hace una celebración única, porque no celebras el Día de la Independencia en tu casa, tal vez la Navidad, pero es más íntima que, ajá, pública. Sí. Entonces, lo padre de esta celebración es que abarca todo. Ya. Oye, ¿cierto o falso que esto es prehispánico? ¿O es más bien de la colonia, de la conquista? Es una... Ya cuando se mezclaron las dos culturas fue donde salió el Día de los Muertos, ¿o viene desde los aztecas y los mexicas? Bueno, obvio, los aztecas, ni los mexicas, ni los zapotecas, ni los mayas celebraban el Día de Muertos. Ah. Sin embargo, tenían pues obviamente una devoción y un culto sobre la muerte, ajá, que cuando llegaron los españoles con bueno, la religión católica que se impuso, lo que se generó fue un mestizaje, una mezcla imposible que trajo elementos de la cultura prehispánica con el catolicismo. Ajá. Y eso da por resultado el Día de Muertos, porque no es que lo celebraran los aztecas. O sea, no existía, pero los españoles tampoco celebraban el Día de Muertos. Bueno, sí, el Todos Santos. El Día de Todos los Santos. Eso sí nos viene de los españoles. El día en específico, 1 y 2 de noviembre, ajá, viene con la llegada de los españoles. ¿Pero ellos qué celebraban? El Día de Todos Santos y de los Santos Difuntos, que es el 2 de noviembre. Entonces, en México, este culto y esta devoción y pues la manera en que homenajeamos a nuestros muertos y que se han ido, uh-huh, integraron elementos de la cultura prehispánica. Número 1, el cempasúchil.
En España no hay cempasúchil. O sea, la flor de cempasúchil. Es una flor originaria de México que precisamente los aztecas sí ponían en sus altares devocionales a la muerte, no en el Día de Muertos. Y tenían pues la idea de que representaba al sol, lo cual representa el ciclo de la vida y la muerte. Entonces el cempasúchil, por ejemplo, pasó a ser parte de los altares de Día de Muertos, de los cementerios, y bueno, es la flor original. Exactamente. O sea, se fue dando poco a poco. Dijeron, pues el 1-2 de noviembre, exacto, el Día de los Santos Difuntos, entonces fue ya con la cultura amalgamando. Le fueron poniendo florecitas que ya se ponían antes. Y de los españoles nos vinieron, por ejemplo, las velas. Aquí no había cirio, o sea, se usaba el ocote, que es esta madera que huele riquísimo, y digamos o el sahumerio, en fin. Y cuando llegan los españoles con toda la cultura de la cera, empieza a haber aquí una tradición increíble para hacer velas al estilo español. Y se le agregan diferentes modalidades, como es el caso de Oaxaca y de Michoacán, que le ponen flores maravillosas alrededor de las velas y demás. Pero los altares, decías que sí se usaban antes de los españoles. Bueno, no era precisamente un altar, sino una ofrenda devocional, pero no había los altares de 7 pisos que ahora hay en muchos pueblos de México. ¿La idea de llevarle la comida favorita a tus difuntos, eso es prehispánico o es también hispánico? Es un poquito de los dos, porque sí en las ofrendas ponían ciertos platillos, pero no con la misma intención que lo hacemos ahora en los altares, por ejemplo. Pero los aztecas, o sea, los prehispánicos ya le daban comida a los difuntos. No para alimentarlos, sino como símbolos del paso a la otra vida. Okay. No porque regresaran a comer, o sea, la intención es totalmente diferente. ¿Y los españoles le ponían comida a sus difuntos? Sí, pero aquí se estalló, digamos, la cuestión gastronómica. Y esa es una de las cosas más interesantes de esta festividad, porque no importa dónde te pares, en qué pueblo, hay una manifestación gastronómica típica de la región, ya sean panes, tamales, chocolate, pozole. Aquí tenemos en el libro una página donde están los greatest hits, o sea, todos los hits de la gastronomía de Día de Muertos, lo que no te puede faltar. Y desde luego en muchas casas lo que le ponen al altar es la comida que le gustaba al difunto. Es toda una tradición que va desde el cempasúchil, porque el cempasúchil le da al difunto el camino que tiene que seguir para regresar a su casa. Eso ya nació aquí. Eso nació aquí. Y esa idea de que regresaba el difunto a comer nació aquí. Como una mezcla de las dos culturas. Exactamente. O sea, es mestizaje completamente. Mestizaje total. Oye, y lo de las catrinas y la calaverita, de hacerle un verso al difunto o a los vivos y de colar calaveritas y flores y todo eso también fue mestizaje. Pues esa tradición, más bien se la debemos al siglo XIX y a un taller de grabadores maravillosos que, digamos, el principal era Manilla, se llamaba el taller de grabado de Manilla, de donde sale José Guadalupe Posada. Y José Guadalupe Posada, haciendo burla de las mujeres que, queriendo negar su origen indígena, se querían hacer de la alta sociedad, pinta, más bien graba a la garbancera, que hoy conocemos como la Catrina. Y esta Catrina pues se vuelve, ahora no puedes imaginar un Día de Muertos sin Catrinas, el maquillaje de las Catrinas. Y eran como sátiras políticas al principio, como una burla de la gente de las familias más ricas y de la gente en la política. Era una burla hacia las familias ricas. Una crítica. Una crítica. Que se querían sentir europeos o exacto, yo que soy de la alta sociedad con mis sombreros y mis joyas y bla, 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 pero en realidad era una manera de criticarlas, o sea, no niegues tu origen indígena. Luego, esto, pues ya se pone todavía más en boga con Diego Rivera.
que recuerdas el mural. Sí, sí, claro, hermoso. Una tarde en la Alameda, Ajá. donde una de las figuras centrales es la Catrina. Ya, así van haciendo. Empieza como una burla y una crítica, Exacto. y luego se le quita esa connotación y ya se convierte en parte de nuestro Día de Muertos. Vamos a hacer una pequeña pausita. Ok. Estamos platicando con Débora Holtz, autora del libro Día de Muertos, una celebración de la vida, que justamente este libro se presenta, no en forma de libro, sino en forma de fotografía, en Paseo de la Reforma, justamente ahí donde está Chapultepec. Para los que vivimos aquí en Ciudad de México o los que vienen de visita, lo pueden disfrutar. Ya se abrió la exposición. Seguiremos hablando de dónde viene el origen de nuestra celebración del Día de Muertos, y algo muy interesante, el famoso ahora desfile del Día de Muertos. ¿Qué fue el primero, el desfile o la película de James Bond donde apareció? Volvemos.